Ella me entregó los papeles del divorcio con una sonrisa. 27 años. Y decía que necesitaba encontrarse a sí misma. Firmé sin dudar, sin súplicas, sin drama. Ella esperaba que me desmoronara. Pero lo que ocurrió después, digamos que volvió esperando encontrar una casa vacía y a un hombre roto. Y lo que encontró le puso la cara blanca. Hay puertas que, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. Me llamo Benjamin Mitchell, tengo 54 años, y hasta hace 6 meses creía que tenía mi vida bajo control. Dirigía un negocio próspero de suministros para construcción en Asheville, Carolina del Norte. Mi padre lo levantó desde cero, y yo lo amplié hasta cubrir 3 condados. Buena reputación, ingresos sólidos y una casa pagada antes de cumplir los 50. Tenía lo que muchos hombres llamarían una vida cómoda. Mi esposa, Bridget, y yo llevábamos casados 27 años. Tuvimos una hija, Kelsey, que se mudó a Charlotte y montó su propia agencia de marketing. Una chica lista, con la apariencia de su madre. Y por suerte, mi ética de trabajo. Durante años todo parecía estar bien. No perfecto, pero bien. Teníamos nuestras rutinas. Cenas los viernes, mercado de agricultores los sábados por la mañana, tortitas los domingos. Lo normal. Hasta que hace unos 2 años, Bridget empezó a cambiar. Se apuntó a un club de lectura que solo leía libros sobre mujeres recuperando su poder. Empezó a ir a retiros de fin de semana en las montañas y volvía con un nuevo vocabulario. Ser auténtica, límites energéticos. Contrató a un interiorista llamado Dominic Reed para redecorar el salón, luego la cocina, luego toda la planta baja. Decía que la casa estaba estancada y necesitaba una visión nueva. No le di demasiada importancia. Que tuviera sus aficiones, ¿no? Yo estaba ocupado con el negocio y ella parecía lo bastante contenta. O eso creí. Hasta aquel martes de marzo. Lo recuerdo porque llovía, una de esas lluvias frías y desagradables que te dan ganas de quedarte en casa con café y un libro. Llegué a casa sobre las 6, con las botas llenas de barro tras inspeccionar una obra, y encontré a Bridget sentada en la mesa de la cocina. Había un sobre Manila junto al salero. «Tenemos que hablar», dijo Bridget. Su voz era calmada, casi ensayada. Dejé las llaves despacio. «De acuerdo». Ella deslizó el sobre hacia mí. «He estado pensando mucho en nosotros, en mí, en lo que quiero para el resto de mi vida». Abrí el sobre. Papeles de divorcio. Las palabras se mezclaban, pero capté lo esencial. Diferencias irreconciliables. Reparto de bienes. Ya había firmado con esa caligrafía perfecta, de la que siempre estuvo orgullosa. «Necesito espacio, Ben», continuó Bridget. «Necesito encontrarme a mí misma, averiguar quién soy fuera de ser tu esposa». La miré. 27 años y todo reduciéndose a esto. Un montón de papeles y un discurso sacado de uno de sus libros de autoayuda. «Vale», dije. Ella parpadeó. «¿Vale? ¿Eso es todo?» Cogí un bolígrafo de la encimera y firmé. No dudé. No discutí. Si quería irse, no iba a pedirle que se quedara. «Ya has tomado tu decisión, Bridget», respondí. «No voy a luchar contra eso». Bridget se fue a la mañana siguiente con 2 maletas y su portátil. No se llevó mucho, solo ropa y cosas personales. Dijo que se iría a casa de una amiga en Charleston mientras ordenaba sus ideas. La observé desde la ventana de la cocina mientras cargaba su Lexus plateado, el que le regalé por nuestro 25 aniversario. Se fue sin mirar atrás. La casa cambió de inmediato. No vacía exactamente, pero sí más ligera, como si hubieran abierto ventanas que yo no sabía que estaban cerradas. Ese primer día lo pasé recorriendo las habitaciones, tomando nota. 27 años de matrimonio dejan mucha acumulación. Su colección de cojines decorativos que nadie podía usar. Las velas de $40 que olían a salvia e intención, lo que quiera que eso significase. La pila de libros de autoayuda en su mesita, todos hablando de despertar y transformación. Empecé a guardarlo todo en cajas de forma metódica, no por rabia, sino por practicidad. Ella decía que necesitaba espacio, así que se lo di, exactamente. Todo lo que era claramente suyo, lo metí en cajas etiquetadas y las apilé en el garaje. Control climático, ordenado, listo para recoger cuando le diera por hacerlo. Lo segundo que hice fue llamar a un cerrajero. Algunos pensarán que es frío, pero yo lo veía de otra manera. Ella había elegido irse.
Eso significaba que ya no vivía allí. Así de simple. Además, la casa pertenecía al fideicomiso familiar Mitchell, algo que mi padre creó en los años 90, antes incluso de que yo conociera a Bridget. Ella nunca prestó atención a los detalles legales. Siempre decía que el papeleo era aburrido. Ahora esos detalles importaban. Para final de semana, me mudé a la casa de invitados del patio trasero. Mi padre la construyó después de su primer infarto. Decía que necesitaba un lugar tranquilo donde desconectar cuando el mundo se volviera demasiado ruidoso. Era pequeña pero cómoda, con entrada propia, cocina y baño, servicios independientes. La mayoría de la gente ni sabía que existía, escondida tras la línea de setos. No le dije nada a Bridget sobre la mudanza. No veía la necesidad. Al tercer día, ella envió un mensaje preguntando si estaba llevando bien las cosas. Respondí que sí. Contestó con un emoji de pulgar arriba, y nada más. La casa principal estuvo vacía exactamente 5 días. Entonces, recibí un mensaje de alguien con quien no hablaba desde hacía meses. Brooke Palmer, la hermanastra menor de Bridget. Siempre nos llevamos bien en reuniones familiares, pero Bridget la mantenía a cierta distancia. Decía que Brooke era dulce pero dispersa, y que seguramente acabaría viviendo en una furgoneta. El mensaje de Brooke era sencillo. Hola, Ben. Supe lo de la separación. ¿Estás bien? Me quedé mirando el teléfono un momento y luego respondí. Sí, estoy bien. Mejor de lo que esperaba. La verdad. Su respuesta llegó enseguida. ¿Quieres tomar un café algún día? Sin presión. Solo quería saber cómo estabas. Nos vimos 2 días después en un sitio del centro, donde el café era lo bastante fuerte como para resucitar a los muertos. Brooke llegó con vaqueros y una camisa de franela. El pelo oscuro recogido en una coleta sencilla. Se la veía cansada, pero firme, como alguien que ha aprendido a llevar cargas sin quejarse. «Te veo diferente», dijo Brooke, sentándose frente a mí en el banco. «¿Diferente cómo?», pregunté. «Más tranquilo», respondió, como si hubieras estado conteniendo la respiración durante años y por fin la hubieras soltado. Pensé en ello. Sí, algo así. Después de aquel café, Brooke y yo empezamos a hablar más a menudo. Nada romántico, solo 2 personas que habían sido objeto del mismo desdén por parte de Bridget. Brooke tenía historias que yo nunca había oído sobre crecer a la sombra de Bridget, siendo siempre comparada y siempre quedando en segundo lugar. Su madre se había vuelto a casar cuando Brooke tenía 8 años, y Bridget nunca la dejó olvidar que era de la segunda familia. Unas 2 semanas después de que Bridget se fuera, Brooke apareció por sorpresa en la casa. Conducía un Honda viejo, con el maletero lleno de productos de limpieza y material de pintura. «¿Qué es todo esto?», pregunté al verla en la entrada. «Dijiste que la casa principal necesitaba trabajo antes de pensar en vender o alquilar», respondió Brooke, sacando un cubo de rodillos. «Pensé que podía ayudarte. Además, tengo la semana libre de la clínica». Brooke trabajaba como asistente de fisioterapia, algo que Bridget siempre había minimizado diciendo que era ayudar a la gente a estirarse. Pero ese día vi a alguien que sabía trabajar. No se quejaba, no necesitaba instrucciones constantes, se arremangaba y hacía lo que había que hacer. Empezamos por el salón, quitando las cortinas caras de Bridget que bloqueaban casi toda la luz natural. Debajo, las ventanas estaban sucias, años de polvo que nadie había limpiado porque las cortinas lo ocultaban. Siempre le importaba más cómo se veía todo que cómo estaba de verdad, dijo Brooke mientras fregaba el cristal. «Sí», respondí, desmontando otra barra. «Empiezo a darme cuenta. Trabajamos toda la tarde y avanzamos más que lo que yo habría conseguido en 2 semanas». Brooke hacía que el trabajo fuera más ligero, bromeando sobre el gusto de Bridget en muebles y proponiendo quemar los cojines decorativos para calentarnos. Al anochecer, habíamos vaciado el salón y le habíamos dado una capa nueva de pintura neutra. El espacio se veía más grande, más luminoso, como si por fin pudiera respirar. «Deberías quedarte», le dije mientras recogíamos. «Hay una habitación libre y ya es tarde. Te ahorras el viaje de vuelta a Columbia». Brooke dudó. «¿Seguro? No quiero ser una carga. Has pasado 8 horas ayudándome a recuperar mi casa», contesté. «Eso no es ser una carga. Eso es amistad». Ella sonrió. «De acuerdo, pero mañana hago yo el desayuno y atacamos esa cocina desastrosa». Durante los días siguientes,
Brooke siguió viniendo. Aparecía por la mañana con café y un plan de cuál sería la próxima habitación a renovar. La cocina, el pasillo, el dormitorio principal. Cada espacio se liberaba de la influencia de Bridget y se reconstruía para ser funcional y sincero. La gente empezó a darse cuenta. El cartero preguntó si tenía familia de visita. El vecino de enfrente comentó que la casa estaba quedando bien. No expliqué nada, solo dije que estaba haciendo cambios. 3 semanas después, Brooke mencionó que estaba entre pisos. Su contrato terminaba y aún no había encontrado nada asequible en Columbia. «Quédate aquí», dije. No fue una pregunta, solo una solución evidente. La casa tenía habitaciones vacías. Ella había puesto más trabajo en ella que nadie. Brooke me miró con atención. «Ben, ¿estás seguro?» «¿Y Bridget? ¿Y qué pasa con ella?» Respondí. «Se fue. Esta ya no es su casa. En realidad, nunca lo fue». Brooke se mudó el fin de semana siguiente con solo 2 maletas y una caja de libros. Sin drama, sin discursos, solo ocupar de forma tranquila un espacio que necesitaba a alguien que lo valorara. Tener a Brooke en la casa lo cambió todo. No de forma dramática, sino en pequeñas mejoras constantes. Se levantaba temprano y hacía café de verdad, no el expreso pretencioso que Bridget exigía. Cocinaba comidas reales, no ensaladas para fotografiar. Se reía de mis bromas y no convertía cada conversación en una actuación. Entramos en una rutina natural. Por las mañanas, café en el porche trasero y planes del día. Ella iba a la clínica y yo al almacén. Por las tardes, trabajábamos juntos en la casa, deshaciendo años de decisiones estéticas de Bridget. El salón consiguió muebles cómodos, de los que se usan de verdad. La cocina perdió los adornos de cobre pretenciosos y ganó espacio práctico. El dormitorio principal dejó de ser un monumento a Bridget y se convirtió simplemente en una habitación. Brooke tenía su vida y su espacio, pero era cómodo tener a alguien cerca que no necesitara que yo fuera nada más que quien soy. Ella dibujaba por la noche mientras yo leía y compartíamos el mismo espacio sin que pesara. Una noche, mi hija Kelsey llamó mientras Brooke y yo pintábamos el pasillo. «Papá, he oído que la tía Brooke está viviendo contigo», dijo Kelsey. No había juicio, solo curiosidad. «Sí, está ayudando a arreglar la casa», respondí. El lugar necesitaba trabajo. «¿Cómo estás?» «¿De verdad?», preguntó Kelsey. «Mejor de lo que esperaba», admití. «Tu madre tomó su decisión y yo estoy tomando la mía. No tiene sentido darle vueltas a lo que ya está hecho». «Bien», dijo Kelsey con firmeza. «Te mereces algo mejor que alguien que te trata como un accesorio. Quiero a mamá, pero has sido egoísta durante años. Me alegro de que no estés sentado esperando a que vuelva». Después de colgar, Brooke levantó la vista desde donde estaba repasando el borde del rodapié. «¿Kelsey está bien con que yo esté aquí?», preguntó. «Más que bien», respondí. «Está contenta de que no esté solo». Brooke asintió y volvió a su tarea. «Por lo que vale, Ben, yo también me alegro. Este lugar está empezando a sentirse como un hogar, no como un museo». Tenía razón. La casa estaba cambiando, y yo también. El peso que había llevado durante años, intentando hacer feliz a Bridget, intentando ser suficiente, había desaparecido. Ya no intentaba complacer a nadie, solo estaba viviendo, y se sentía bien. Al final del mes, Brooke estaba completamente instalada. Sus materiales de arte ocupaban una esquina de la habitación de invitados. Sus zapatillas de correr descansaban junto a la puerta trasera. Su risa llenaba espacios que habían estado en silencio demasiado tiempo. La casa ya no estaba vacía, estaba viva. La vida había vuelto a una especie de normalidad cuando descubrí la primera irregularidad. Estaba revisando extractos bancarios antiguos, preparando documentos para el abogado del divorcio, cuando noté un patrón: transferencias regulares de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que no reconocía. $500 aquí, 1000 allá, a veces más. En los últimos 18 meses, casi $40,000 habían desaparecido. Llamé al banco. La cuenta pertenecía a alguien llamado Dominic Reed, el interiorista. El interiorista de Bridget. Me quedé sentado en la mesa de la casa de invitados, mirando los extractos extendidos. $40,000. Dinero que yo había ganado. Dinero que habíamos ahorrado juntos. Desviado a otro hombre mientras ella sonreía en el desayuno, hablando de encontrarse a sí misma. Llamé a mi abogado, Lawrence Griffith,
un amigo del instituto. Silbó entre dientes cuando le expliqué lo que había encontrado. «Ven, esto cambia las cosas», dijo Lawrence. «Podemos usarlo en el acuerdo de divorcio. Disipación de bienes matrimoniales. No puede vaciar cuentas y marcharse tan tranquila». «No quiero pelear», respondí. «Solo quiero proteger lo que es mío». «Entonces lo protegeremos», confirmó Lawrence. «Presento la documentación hoy. Tendrá que justificar cada dólar». Esa tarde le enseñé los extractos a Brooke. Los revisó despacio, con la mandíbula tensa. «No me sorprende», dijo Brooke, por fin. Bridget siempre tenía a alguien que le hiciera sentirse especial, que le dijera lo que quería oír. «¿Lo sabías?», pregunté. «Lo sospechaba», admitió Brooke, «pero no era mi lugar. Vosotros estabais casados, y yo era solo la hermanita ignorada. ¿Quién me habría creído?» Tenía razón. Yo no la habría creído. Había estado demasiado ocupado intentando mantener a Bridget contenta para ver lo que tenía delante. «Hay algo más», añadió Brooke, con cautela. «Me encontré con Kelsey la semana pasada. Me dijo que sabía lo de la aventura desde hacía más de un año. Los vio juntos en un restaurante en Charlotte y enfrentó a Bridget. Tu esposa le dijo que guardara silencio, que era complicado, que tú no lo entenderías. La traición dolió más de lo que esperaba. No solo lo de Bridget, sino que Kelsey lo guardara. Se sentía fatal por ocultarlo», añadió Brooke. «No sabía cómo decírtelo sin destrozarlo todo. Intentaba protegerte». Lo entendí. No lo hacía menos doloroso, pero lo entendí. Al día siguiente llamé a Kelsey. Contestó al segundo tono. «Papá, lo siento. Debería habértelo dicho», dijo antes de que pudiese hablar. «Sí, deberías», respondí. «Pero entiendo por qué no lo hiciste. Estabas en medio». «Odié ocultártelo», continuó Kelsey, con la voz quebrada. «Pero mamá dijo que si te lo contaba, arruinaría todo. Dijo que lo dejaría, que era solo una fase». «No era una fase, Kelsey», dije en voz baja. «Era una elección, una que tomó una y otra vez. Hablamos una hora». Kelsey lloró, pidió perdón, explicó lo rota que se había sentido. No la culpé, hizo lo que creyó mejor. Cuando colgué, Brooke me puso una taza de café delante y se sentó conmigo. «¿Estás bien?», preguntó Brooke. «Lo estaré», respondí. «Solo estoy procesando». «Por lo que vale», dijo con cuidado. «Lo estás llevando mejor que la mayoría de los hombres. No estás explotando ni derrumbándote. Eso requiere fuerza». No estaba seguro de lo de la fuerza. Solo sabía que la rabia no iba a cambiar nada. Bridget apareció sin avisar un sábado por la mañana. Estaba en el taller detrás de la casa de invitados, construyendo un estante para los materiales de arte de Brooke, cuando oí su coche. Dejé el taladro y rodeé hasta el frente, sacudiéndome el serrín de las manos. Bridget salió de su Lexus con ropa cara de yoga y gafas de sol enormes. Se veía más delgada, más afilada, como si hubiera estado viviendo a base de zumos verdes y aprobación ajena. «Ven, tenemos que hablar», anunció, quitándose las gafas. «¿Sobre qué?», pregunté, sin moverme. «Sobre la casa, nuestras cosas, sobre avanzar de forma adecuada», dijo Bridget, con ese tono preparado que tanto conocía. «Todo está resuelto», respondí. «Tus cosas están en cajas en el garaje. Tu abogado tiene todos los documentos. No queda nada que hablar». Se tensó. «Quiero ver la casa, asegurarme de que no has estropeado nada». «La casa está bien», dije, tranquilo. «Mejor que bien, de hecho». Antes de que pudiera contestar, la puerta principal se abrió. Brooke salió, con vaqueros manchados de pintura y una de mis camisas viejas, el pelo recogido con un pañuelo. Llevaba un pincel en la mano y se la veía completamente en casa. Bridget se quedó inmóvil. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, reconocimiento, incredulidad y luego algo que parecía pánico. «¿Qué está haciendo ella aquí?», exigió Bridget, alzando la voz. «Brooke vive aquí ahora», dije simplemente. «Ha estado ayudando a arreglar la casa». «¿Vive aquí?», repitió Bridget, subiendo aún más el tono. «Está viviendo en mi casa». «No es tu casa, Bridget», la corregí. «Nunca lo fue. La casa pertenece al fideicomiso familiar Mitchell. Siempre ha sido así». El pánico de Bridget se transformó en furia. «Moviste a mi hermana a mi hogar en cuanto me fui. Eso es repugnante, Ben. Manipulador y repugnante». «Hermanastra», corrigió Brooke con calma, apoyada en el marco de la puerta. «Y no te rías, Bridget.
Fuiste tú quien dejó los papeles del divorcio y se fue a encontrarse a sí misma. ¿Recuerdas? Ben no te persiguió, solo dejó de esperarte. El rostro de Bridget se encendió. Siempre quisiste lo que yo tenía, incluso de niñas. Siempre estabas celosa, siempre intentando ocupar mi lugar. No quiero tu lugar, respondió Brooke, con la voz firme. Solo estoy ayudando a alguien que merece algo mejor de lo que tú le diste. Bridget se volvió hacia mí, ahora con desesperación. Ben, por favor, podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. Solo dile que se vaya. La observé con atención. Esta mujer con la que había pasado 27 años, que había drenado nuestras cuentas para financiar una aventura, que había mentido a nuestra hija, que se había ido sin mirar atrás, y ahora se desesperaba porque otro había ocupado el espacio que ella misma vació. No, dije, tú hiciste tu elección, querías espacio, y te lo di, todo. Te vas a arrepentir, escupió Bridget, retrocediendo hacia su coche. Los dos os vais a arrepentir. No lo creo, respondí, pero quizá deberías hablar con tu abogado sobre esas transferencias bancarias. Las hemos encontrado todas. Su rostro palideció, abrió la boca, la cerró, luego se metió en el coche sin decir nada. Las ruedas levantaron grava mientras daba marcha atrás y desaparecía calle abajo. Brooke se acercó y se quedó a mi lado, ambos mirando cómo se asentaba el polvo. Bueno, eso ha sido suave, comentó Brooke con ironía. Me reí, a pesar de todo. Sí, todo un ejemplo de delicadeza. Va a causar problemas, observó Brooke. Probablemente, admití, pero tenemos la verdad de nuestro lado. Eso cuenta. El abogado de Bridget presentó alegaciones 48 horas después de esa visita. Quería la casa, la mitad de los activos del negocio y pensión compensatoria, a pesar de haber sido ella quien se marchó. Su abogado intentó pintarme como cruel y vengativo por reemplazarla tan rápido con su propia hermana. Lawrence me llamó el martes por la mañana, casi divertido. Ben, está alegando que violaste la santidad del matrimonio al mudarte con Brooke inmediatamente después de que ella se fuera. Están intentando presentar esto como adulterio. ¿Adulterio? Repetí. Si fue ella quien desvió $40,000 para su aventura con el diseñador. Exacto, dijo Lawrence. Y por eso no va a funcionar. Tenemos extractos bancarios, fechas y la declaración de la exmujer del diseñador confirmando que la aventura empezó hace 2 años. Bridget no tiene base alguna. La fecha del juicio llegó 3 semanas después. Yo llevé traje, me senté en silencio y dejé a Lawrence hablar. Bridget apareció vestida de negro, interpretando a la víctima herida. Su abogado habló de abandono emocional, de que yo había planeado reemplazarla con Brooke, de que merecía la casa como compensación por años de negligencia emocional. Entonces, Lawrence presentó las pruebas. Extractos bancarios mostrando transferencias sistemáticas a Dominic Reed, mensajes que Kelsey había proporcionado donde Bridget admitía la aventura, testimonio de vecinos que habían visto el coche de Dominic en nuestro garaje cuando yo estaba en el trabajo. La jueza, Patricia Holloway, una mujer de unos 60 años con expresión severa, revisó todo con cuidado. Luego miró a Bridget por encima de las gafas. «Señora Mitchell, usted dilapidó bienes matrimoniales para financiar una relación extramatrimonial y posteriormente abandonó el matrimonio, alegando que necesitaba espacio», dijo la jueza, sin emoción. «Y ahora exige la vivienda familiar y apoyo económico del hombre al que traicionó. ¿Es correcto?». El abogado de Bridget intentó hablar, pero la jueza levantó la mano. «La casa pertenece a un fideicomiso familiar anterior al matrimonio. Usted no tiene ningún derecho legal sobre ella. Además, la dilapidación de activos se reflejará en el acuerdo final. Usted será responsable de devolver la mitad de lo transferido, aproximadamente $20,000. El rostro de Bridget perdió todo color. Su abogado le susurró algo, pero ella permaneció inmóvil. En cuanto a la pensión compensatoria, continuó la jueza, dado que dejó el matrimonio voluntariamente y utilizó fondos comunes para una aventura, no veo fundamento para concederla. Divorcio concedido, división de bienes ajustada, menos la cantidad que la señora Mitchell debe reembolsar. Eso es todo.
Salir de ese juzgado fue como volver a ver la luz después de años en una cueva. Brooke estaba esperando fuera. Se había tomado el día libre para acompañarme. «¿Cómo ha ido?», preguntó. «Ganamos», respondí simplemente. Todo. 2 semanas después de la sentencia, Brooke empezó a encontrarse mal. Al principio pensamos que era estrés o un virus. Cuando no mejoró, insistí en que fuera al médico. Volvió de la consulta con la mirada atónita. «Ben, estoy embarazada», dijo, dejándose caer en la silla de la cocina. La miré fijamente. «¿Embarazada?». «Unas 6 semanas», confirmó, con las manos temblando. No pensé que fuera posible. Siempre había tenido ciclos irregulares, y habíamos sido cuidadosos, la mayor parte del tiempo. Nos habíamos acercado en esos meses. Sí, no fue planeado ni dramático. Solo 2 personas heridas intentando sanar y encontrando algo inesperado. «¿Qué quieres hacer?», pregunté, sentándome frente a ella. «Quiero tenerlo», respondió Brooke sin dudar. «Pero entiendo si todo esto es demasiado rápido. Puedo mudarme. Puedo encargarme yo sola», dijo Brooke. «No», respondí con firmeza. «No vas a encargarte de esto sola. Si lo hacemos juntos». Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. «Ben, ¿estás seguro? Esto va a complicarlo todo». «Todo ya está complicado», respondí. «Esto solo lo hace más interesante». Se lo contamos primero a Kelsey. Vino ese fin de semana y nos sentamos con ella en el salón. Yo esperaba sorpresa, quizá desaprobación. En cambio, empezó a reír. «Por supuesto que estás embarazada, tía Brooke», dijo Kelsey negando con la cabeza. «Mamá va a perder la cabeza». «Eso no es la razón de nada», dije rápidamente. «Lo sé, papá», respondió Kelsey, aún sonriendo. «Pero le va a destrozar la mente. Y sinceramente, se lo merece. Vosotros 2 merecéis ser felices. Si esto os hace felices, yo estoy feliz por vosotros». La noticia corrió rápido. En un pueblo pequeño, siempre pasa. Las reacciones fueron variadas. Algunos pensaron que era demasiado pronto, demasiado complicado. Otros simplemente vieron a 2 adultos tomando decisiones. A mí no me importaba lo que pensaran. Bridget se enteró en menos de una semana. Me llamó desde un número desconocido, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de la oreja. «¿La dejaste embarazada? ¿A mi hermana? Eres repugnante. Ben, lo planeaste todo», gritaba Bridget. «No planeé nada, Bridget», respondí con calma. «La vida simplemente pasó. Ya sabes, eso que dijiste que te ibas a buscar. Esto es venganza», insistió. «No», dije. «La venganza exigiría que aún me importara hacerte daño. Esto es simplemente seguir adelante». Colgó. Bloqueé su número. 3 meses después, apareció un hombre en la casa. Nunca lo había visto. Tendría unos 60 y tantos, rostro cansado, nervioso. Se presentó como Raymond Palmer, el padre biológico de Brooke. «He oído que mi hija vive aquí», dijo, incómodo en el porche. «No la he visto en 15 años. Pensé que era hora de reconectar». Brooke salió a la puerta y su cara se puso pálida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, la voz tensa. «Brooke, cariño, sé que no he estado», empezó Raymond, con un tono demasiado amable. «Pero la familia es importante. Oí que estás embarazada. Quiero formar parte de eso. Arreglar las cosas. ¿Quieres dinero?», dijo Brooke sin rodeos. El gesto de Raymond cambió. La amabilidad se desmoronó. «Estoy en un mal momento. Solo necesito un poco de ayuda para ponerme en pie». $10,000 bastarían. «No», dijo Brooke simplemente. «Soy tu padre», insistió Raymond, alzando la voz. «Me lo debes». Me adelanté, situándome entre ellos. «Ella no te debe nada. Tienes que irte». Los ojos de Raymond se entrecerraron. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo Sugar Daddy? ¿La dejaste embarazada y ahora crees que puedes echarme?» «Creo que la abandonaste cuando tenía 17 años», respondí con calma. «Y ahora vienes pidiendo dinero. Eso no es familia. Eso es oportunismo». Raymond dio un paso hacia mí, intentando intimidar. No me moví. «Tienes una oportunidad para marcharte por tu cuenta», dije en voz baja. «Después llamo al sheriff. Tú decides». Algo en mi tono lo hizo recapacitar. Retrocedió, murmurando algo sobre lealtad familiar, y se fue. Brooke temblaba. La acompañé adentro y la senté. «Ha sido así toda mi vida», dijo Brooke con la voz rota. «Aparece cuando necesita algo, desaparece cuando soy yo la que lo necesita.
Pensé que eso ya había terminado. Ya había terminado, dije. No va a acercarse a ti ni a nuestro hijo. Me aseguraré. 2 días después, Raymond lo intentó de nuevo en su trabajo. Seguridad lo echó y yo presenté una orden de alejamiento ese mismo día. El juez la aprobó sin dudar. Mientras tanto, Bridget empezó a difundir rumores, diciendo que yo le había robado a su hermana y arruinado su vida. La mayoría no le prestó atención, pero logró llegar hasta la madre de Bridget, mi ex-suegra, que llamó exigiendo explicaciones. «Dejaste embarazada a Brooke para hacer daño a mi hija», acusó. «No, Brooke está embarazada porque estamos juntos y la vida pasó». Bridget tomó sus decisiones. «Yo estoy tomando las mías», colgó. No me importó. 8 meses después de que Bridget se marchara, Brooke dio a luz a un niño sano. Lo llamamos David, como mi padre. Tenerlo en brazos. Ver a Brooke, exhausta pero sonriente. Entendí algo profundo. No era la vida que había imaginado. Era mejor. Kelsey llegó al hospital en cuanto pudo, lágrimas cayéndole mientras sostenía a su hermano. «Es perfecto, papá», dijo Kelsey. «Te mereces esto. Te mereces ser feliz». Bridget se enteró del nacimiento a través de su madre. Envié un solo mensaje. «Espero que seas feliz con tu familia de reemplazo». Lo borré sin responder. Ella era pasado, no futuro. 2 semanas después se finalizó el divorcio. Bridget recibió la mitad de los activos líquidos, menos los 20.000 que debía. Se quedó con su coche y sus cosas personales. Yo me quedé con la casa, el negocio y mi paz. Dominic Reed ya se había ido con otra mujer adinerada. Bridget vivía en un pequeño piso en Charleston, publicando frases sobre resiliencia y empezar de nuevo. Yo no la seguía. Kelsey me contaba. «Mamá dice que se fue de una relación abusiva», me dijo. «Que la controlabas. Que cuente lo que necesite», respondí, mirando a David dormir. «La verdad está en los expedientes del juzgado. Si alguien quiere verla». Brooke y yo encontramos una rutina. Ella volvió al trabajo a tiempo parcial. Yo ajusté mi horario para cuidar de David. La casa que antes era un monumento a Bridget se convirtió en un hogar real, lleno de juguetes, risas y el desorden cálido de una vida vivida de verdad. Raymond intentó contactar de nuevo 6 meses después. Una carta, pidiendo dinero y derechos como abuelo. El abogado de Brooke respondió con la orden de alejamiento y un cease and desist. Nunca volvimos a saber de él. 15 meses después de que Bridget dejara aquellos papeles en mi mesa, yo estaba sentado en el porche trasero con Brooke, viendo a David dar sus primeros pasos tambaleantes en la hierba. Kelsey grababa y lo animaba. «¿Sabes lo que es irónico?», dijo Brooke, apoyándose en mi hombro. «Bridget se pasó años intentando encontrarse y aún no tiene ni idea de quién es. Tú sí sabías quién eras. Solo necesitabas que ella se fuera para recordarlo». Tenía razón. El hombre que había sido con Bridget, siempre intentando ser suficiente, ajustándome a sus demandas cambiantes. Ese no era yo. Eso era supervivencia. Esto, sentado con las personas que me valoraban tal como era vivir. David tropezó y cayó sentado sobre la hierba, pero en lugar de llorar, se rió y volvió a levantarse. Sonreí observándolo. Empezar de nuevo no se trata de borrar el pasado, se trata de construir algo mejor con lo que queda. Y al mirar a mi hijo, a Mias y a Brooke junto a mí, supe que eso era lo que estábamos haciendo. Algo sólido, algo real, algo que valía la pena conservar.